19 horas 16 minutos y seguimos en vivo aquí en 88.7 y tenemos el placer de hablar con un compañero, un amigo al que siempre llamamos para saber qué ocurre en Brasil, que está de visita en la ciudad de Buenos Aires, argentino él, y por supuesto lo invitamos acá a conversar en vivo, sin mediaciones. Ignacio Lemus, ¿cómo anda, compañero? ¿Bien? ¿Cómo estás, Mati? Un gusto estar acá con vos, en directo, en vivo, sintiendo hasta los olores de la tribu. Espectacular. Pensé que ibas a decir los olores tuyos. No, por favor. Que no estaría bien, qué sé yo. Nosotros decimos acá, Nacho, que sos cronista de Telesur, sos productor audiovisual también. Digo Sí. bien, ¿no? Y me falta algún referencia más, me parece que con eso estamos. Y otras cosas que puedo hacer para sobrevivir también. ¿Hace cuánto te fuiste para Brasil? Hace unos 15 años más o menos. 15 años más o menos, sí, en Telesur unos 11 años estoy. Ah, bueno, ya hay un recorrido ahí. Vamos a ir en un ratito sobre el laburo de cronista, porque haces un laburo muy territorial, a diferencia de lo que vemos en general. Al menos esto es lo que me parece a mí. Pero me quiero agarrar de lo que comentábamos recién vinculado a la reforma laboral, porque yo no sé si, tanto como una reforma o un proyecto de ley, Lula tuvo en estos últimos días, casi en paralelo a la discusión de la reforma laboral acá, alguna mención respecto de cambiar, al menos la carga horaria, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras en Brasil. ¿Con qué tiene que ver eso? Tiene que ver con algo que pasó después del golpe parlamentario contra Dilma, que fue una reforma laboral que se implementó durante el gobierno de Temer. Uh-huh. Una reforma que hizo que los trabajadores puedan trabajar hasta 12 horas, que puedan ser contratados por una jornada nada más, que no haya negociación colectiva, que haya acuerdos que prevalecen sobre la negociación colectiva, que es el arma principal que tienen los sindicatos para poder disputar, para tener espacio. Hasta acá muy parecido a lo que se está discutiendo acá, ¿eh? Mirá, qué bueno, mirá, sí. Exactamente. Bueno, me parece que son paquetes que se vienen proponiendo desde el exterior y del Banco Mundial. Son recetas que no solamente que no pertenecen a Brasil o Argentina directamente, sino que se gestan desde el exterior, ¿no? Y mira, te voy a contar una historia. Hace como 5 meses fui a un supermercado. Me atendió una señora en el supermercado, me ofreció comprarle un paquete de golosinas. Ajá. Porque ella iba a ser premiada si yo lo compraba. Y yo le pregunté, pero ¿por qué? ¿Cuál es el premio? Uh-huh. Me van a sacar algunas horas extras los fines de semana de trabajo si vos me comprás si llego a esa meta, me dijo. Ah, mirá. Eso, mirá, suena a acuerdo, naturalmente, con el patrón. Y la reforma laboral que estamos discutiendo acá tiene mucho de casi dejar todo en la mesita de negociación que cada trabajador o que un sindicato de la empresa, ¿no?, naturalmente algo más pequeño que la actividad que tiene representación nacional, se sienta a negociar con el patrón. Y eso es el resultado de una negociación. Mano a mano con el patrón, con la asimetría que eso implica, diciéndole, mirá, negociamos horas extra por la venta de estas golosinas, ¿no? Estamos yendo hacia allá un poco. A mí siempre me sorprende porque Brasil me da la sensación a mí que está algunos años adelante de Argentina, ¿no? Que allá tuvieron su experiencia de ultraderecha, que ya tuvo su alianza con los Estados Unidos, y acá un poco estamos en ese experimento, ¿no? Me parece que lo estamos caminando todavía. ¿Cómo ves en general el gobierno de Lula? Porque desde acá a veces lo idealizamos un poco. Naturalmente estamos con los pies en la Argentina y cualquier cosa que no bardee a los sectores vulnerables de la población para nosotros tiene olor a progresista. Pero me parece que está haciendo algo un poco más complejo, ¿no? Hizo un armado más vinculado, haciendo pie en el centro, sobre todo con la representación que el centro tiene en algunos territorios, y él, sin embargo, toma algunas medidas. ¿Qué estás viendo vos, más allá de lo que yo veo desde acá? Los espacios son pocos de acción, el margen de acción que tiene son pocos. Es un gobierno de centro-derecha, digamos, con algunos ministerios que son los que menos recursos tienen, con figuras de izquierda. Uh-huh. Y en ese contexto aparece este proyecto del que hablabas de la reducción de la jornada 6x1, por ejemplo, de la jornada laboral de 6 días, que te deja un día para respirar y ni ver a tus hijos o ver a un amigo y nada, y volver a trabajar. En ese contexto entonces que tenemos político tan difícil, tan adverso, con un gobierno de centro-derecha, con un Congreso que está a la derecha de la derecha, aparece este proyecto que logró darle a la izquierda, además de la importancia que tiene material, también le dio a la izquierda un espacio de una pauta que aglutine a varios sectores. Lo que estaba pasando en Brasil es que había pautas identitarias quizás que fragmentaban un poco a la izquierda, y a diferencia de esas pautas, la derecha tenía
como pautas más aglutinantes. Aparecía la patria, la familia, la lucha de ellos contra el aborto, bueno, ese tipo de pautas consiguen juntar a varios sectores muy diferentes en una misma avenida paulista, por ejemplo, con el bolsonarismo. La izquierda no tenía una pauta. Mirá. Y surgió esto de la reducción de la jornada 6x1, que consiguió mover a través de redes sociales a muchos sectores que no estaban participando en manifestaciones, un poco también con un cierto letargo, esperando que el gobierno de Lula resuelva todo, y es un gobierno que no tiene una correlación de fuerza interior que favorezca. Entonces ayudó esto a movilizar un poco durante este año con una pauta en conjunto a la izquierda. Ahora vamos a ver si esto realmente avanza, si tiene espacio, porque como te decía, el Congreso es muy difícil. El Congreso en Brasil en este momento, hay 2/3 del Congreso de representantes del agronegocio, de sectores conservadores neopentecostales, la bancada de la bala, como se llama en Brasil, a sectores que favorecen a las empresas de armamentos. La bancada de la bala, ok. Eso para que tengas una idea de la clase de persona con la que tiene que lidiar la población y que es votada además. Cómo hay instrumentos que dificultan a la hora de la elección el acceso a realmente las pautas que son las que interesan a la sociedad. O sea, que en términos de los porotos efectivos, Lula está lejos de poder aprobar esa reforma, pero le funciona a él para aglutinar, si se quiere, a, bueno, quienes lo apoyan a él, vienen del PT, o al menos tienen intenciones de torcer un poquito el rumbo de Brasil en el sentido en el que lo signa Lula, imagino, ¿no? Hay un evento que ocurrió, bueno, fue noticia de las últimas horas, que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos levantó las sanciones financieras contra el juez supremo del Supremo Tribunal Federal, Alexander de Moraes, que, recordemos, las impuso porque el juez impulsó el juicio contra Bolsonaro, el mismo juez que prohibió por 40 días X en Brasil, ¿no? Digo bien, apoyado por Lula, todo Exacto. Esto. ¿Cómo viste ese episodio allá? Porque desde acá se vio con mucho asombro, pero no porque se plante. Uno miraba a Lula, pero la verdad es que fue el Poder Judicial, la Corte Suprema de Brasil, para que se entienda, digamos, quienes lo escuchan y lo miran desde la Argentina, y generó bastante ruido. ¿Cómo lo viste desde allá vos? En principio con sorpresa. Lo que había pasado en Brasil era una serie de sanciones que impuso Estados Unidos con aranceles de 50% sobre algunos productos del agronegocio que causaron un impacto. De repente, cuando Trump empezó a soltar aranceles para todos lados, ¿no? Lula consiguió un espacio de diálogo con Trump, una estrategia, se encontraron en Malasia, todo muy meticuloso fue. Y hubo un diálogo, y a partir de ese diálogo consiguieron entonces la reducción de los aranceles. Yo no me quedaría con la imagen de Lula muy simpático y cayéndole bien a Trump y resolviendo el problema para Brasil. Me parece que hay una negociación sobre la que no sabemos demasiado, que tiene que ver con tierras raras quizás. Ajá. Brasil tiene las segundas reservas mundiales después de China. Y la cuestión geopolítica, que no sé cómo se mueve tanto ahí, pero porque es un poco más sigilosa, pero hay una cuestión clave ahora que es Venezuela. ¿Cómo va a actuar Brasil en relación a Venezuela? Y Estados Unidos, además de las tierras raras, quiere petróleo. Entonces vamos a ver cuál va a ser la postura de Brasil en este momento. Hasta ahora Brasil no repudió, por ejemplo, cuando Estados Unidos llevó a cabo acciones militares para robar un buque venezolano de petróleo. Sí. Entonces, la acción de Brasil está más de mediador, muy cautelosa hasta el momento. Yo creo que tiene que ver por ahí ese diálogo con el gobierno de Trump. Claro, me acuerdo que fue aquel episodio en el que se dejó trascender que Lula da Silva se había encontrado con Donald Trump en un ascensor, y Donald Trump salió diciendo: me cayó bien este muchacho. Se ve que, como decís vos, hubo una conversación anterior y aparentemente hubo recursos, bienes comunes de Brasil de por medio, que pueden haber aflojado un poco al presidente de los Estados Unidos. Es cierto que cambió un poco la posición de Estados Unidos para con Brasil. Trump tenía un alineamiento muy fuerte y una apuesta muy grande por Bolsonaro, por eso las sanciones del Departamento de Estado contra el juez de Moraes, y a partir de eso aflojó un poco. Ahora el Departamento de Estado le quita las sanciones financieras y parece que hay una instancia de diálogo. Claro, lo que advertís vos es qué dirá Lula alrededor de lo que ocurre en Venezuela, ahora que está un poquito más cerca, o al menos logró una mesa de diálogo con Trump, que por otro lado uno podría, ideologizado, cuestionarlo a Lula, pero hay que gobernar Brasil también, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar, Nacho,
que vos haces, estamos con, yo le digo Nacho, Ignacio Lemus, cronista de Telesur, productor audiovisual, en San Pablo, ¿no? Estás residiendo. En estos viajes que vos haces a distintos territorios de un continente como es Brasil, ¿qué te encontrás ahí? Porque nosotros tenemos imágenes del Brasil, del Río Janeiro, de San Pablo, de Brasilia, pero es extenso y vos caminas un poco esos territorios. ¿Qué te encontrás ahí? ¿Cuál es el presente de Brasil ahí? Veo que todos los cambios llegan a cuentagotas. Claro. Y las tragedias llegan cuando vino el golpe parlamentario, cayó una reforma laboral, una reforma jubilatoria, tercerizaciones para todos lados. Las tragedias que llegan en lluvias y el resto es a cuentagotas, ¿viste? Claro. Pero bueno, poco a poco se busca un avance, pero la correlación de fuerzas es muy difícil, como te decía, el gobierno no es lo que todos quisieran que sea. No, claro. Y ahora lo que sí se ve también es a partir de lo que pasó con Estados Unidos y esta relación con Trump, se ve una nueva, como un nuevo panorama pensando en las elecciones del año que viene ya, con Bolsonaro afuera, la figura de Lula en la población, en los sectores más populares, es la única posible. Claro. Bolsonaro conseguía espacio en sectores populares también por cuestiones de retórica, y ahora la figura de Lula es esa que cautiva esos sectores. Aparecen otras figuras más de centro y demás que tienen nombres menos visibles, menos carismáticos, entonces aparece Lula como la opción más viable. Claro. Ahora, si vos me preguntas las sensaciones en los territorios, es que todo es muy lento, que Brasil sigue teniendo los problemas que tiene antes de la dictadura, después de la dictadura y durante la dictadura, dentro de las favelas, de las periferias. Conversamos, me acuerdo, cuando fue la masacre policial en Río de Janeiro. ¿Qué sensaciones de avance puedo manifestarte si estoy hablando de 120 muertes en una comunidad en un día, ¿viste? Tal cual. Haces mucho recorrido, yo te sigo, recomiendo sigan a Nacho en redes sociales, sobre todo por los informes de Telesur, pero al mismo tiempo haces como una cobertura fotográfica. Uno ve ahí en el Brasil tierra adentro, laburando con comunidades campesinas, pueblos indígenas y demás. ¿Te acordás de algún episodio en uno de esos recorridos en donde te hayas encontrado que resulte característico de pensar sobre todo cómo desde esos territorios se está viendo el gobierno nacional? Si llega algo ahí de todo este trabajo que está haciendo Lula, aunque vos decís va y viene, digamos. Ahora, bueno, hay avances en algunos espacios, por ejemplo, para los Sin Tierra, para el MST, hay algunos programas de gobierno que que adquieren alimentos de la reforma agraria, alimentos orgánicos para las escuelas. Eso es un cambio gigantesco para una comunidad, para un espacio que aparecía aislado y que de repente tiene la posibilidad de que su producción gane espacio a escala, claro, a escala de un estado brasileño. Cuando te hablo de un estado brasileño te puedo hablar de Sao Paulo, que tiene la misma población que Argentina prácticamente, ¿no? Sí. Eso genera un cambio gigantesco en una comunidad y eso se está viendo en el movimiento Sin Tierra, lento. Tendría que haber un avance mucho más rápido en la reforma agraria porque los tiempos son cortos, son 4 años de gobierno, las oportunidades, ya vimos, históricas son casi un año dentro de 500 años de historia, entonces total, es muy lento todo, pero esos avances son importantísimos. Y la demarcación de tierras indígenas, por ejemplo, también tiene un efecto grande en estos momentos para lograr impedir que haya un avance tan dramático como hubo en los últimos años del extractivismo, de los garimpeiros, como se conoce en Brasil a los que realizan minería ilegal. Esas acciones yo empiezo a notar que reducen la velocidad en la que el extractivismo avanza sobre los territorios, al menos, que para los días en que vivimos, Mati, eso es oro casi, sí, ¿no? Sí, tal cual. Quiero aprovecharte un minuto más, la última, nos tenemos que ir a la tanda. Me da curiosidad cómo es el trabajo articulándose con Telesur, cómo es tu trabajo de cronista para Telesur. Telesur entiendo que hace pie en Venezuela, pero bueno, tiene esta cobertura a través de cronistas en toda Latinoamérica. ¿Cuál es la línea que te llega a vos? Si te piden algo en particular, si es algo que vos decís, che, mirá, vos sugerís, decís, mirá, me parece que hay que poner el foco en esto. ¿Cómo es ese intercambio? Propongo todo yo. Ah, mirá. Todo yo, totalmente. Puede haber alguna pauta que me recomienden, pero ya la confianza, ¿sí? De lo que
la confianza en los ojos nuestros en territorio es mucho más, prevalece sobre lo que ellos puedan opinar sobre las situaciones. Y eso es lo que buscan con cada corresponsal, porque hay corresponsales en 40 países, en varios puntos de América Latina, y a veces todo no lo puedes englobar en situaciones geopolíticas, a veces las cuestiones territoriales son micro, claro. La micropolítica tiene una lectura que no es la misma que nos aparece en los geopolíticos, y ahí vos tenés que buscar el diálogo, claro. Pero para eso tiene que haber confianza en la persona que está en territorio y que siente eso, ¿no? Claro, me voy a meter acá, pero vas a ver que esto tiene que ver con lo que vos querés, con lo que estamos discutiendo a nivel regional. Nacho, muchas gracias, por pasar por acá. Muy contento de estar acá. Vamos a estar en contacto con Nacho para tener estas crónicas, estas miradas, estas perspectivas sobre lo que pasa en Brasil desde el territorio. 19:32.